En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Pues estamos de regreso. Inmediatamente paso a saludar al senador del Partido Comunista por la región de Coquimbo, Daniel Núñez. Senador, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, Mirna. Un gusto saludarte. Y bueno, yo creo que consternados, como la gran mayoría de los chilenos y las chilenas, por todo lo ocurrido en estas últimas 48 horas, Piña. Terrible, ¿no? Terrible. Senador, cuénteme, ¿cómo lo ha visto usted? ¿Cómo lo ha visto su partido? Es un hecho muy, muy grave, como usted ha señalado. Ha movilizado a una cantidad muy importante, ¿no es cierto?, de integrantes del gobierno. Conversaba hace algunos segundos nada más con el ex fiscal de la Araucanía, Francisco Lubetich, y él decía, yo nunca había visto un despliegue de esta naturaleza, con lo que le hacía pensar que si el objetivo de quienes perpetraron este terrible crimen era generar una gran conmoción y un gran efecto político, pareciera ser que lo lograron. ¿Cómo lo ve usted? La verdad que es una situación horrorosa, es un crimen alevoso de 3 carabineros, después el hecho de tomar los cuerpos, subirlos a la camioneta, quemarlos en una carretera, obviamente busca provocar temor. Y bueno, y una situación totalmente repudiable. Yo quiero destacar que tanto la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola, como el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se trasladaron a la zona, acompañaron al presidente de la República, estuvieron con los familiares de las víctimas, y bueno, y hemos respaldado las iniciativas que está haciendo el gobierno y el Parlamento para enfrentar esta situación. Pero lo primero que hay que decir es manifestar la solidaridad con la institución de Carabineros, también con los familiares de los carabineros asesinados, y bueno, repudiar este hecho que no tiene ningún tipo de justificación. Y como tú decías, Mirna, es algo que impresiona mucho porque no habían habido ni en la novena región ni tampoco en la provincia de Arauco acciones de este tipo. Los hechos de violencia rural, del conflicto mapuche, tenían otra dinámica. Bueno, y eso es lo que más impresiona a este alevoso asesinato. Senador, usted fue diputado, senador. Quiero entrar un poco, es que me interesa mucho que vayamos un poco más al fondo, porque acá hay un sector, particularmente la oposición, que ha pedido medidas muchísimo más duras, como el estado de sitio o la aplicación de la ley antiterrorista. Esta semana, además, en el Congreso se van a discutir, se van a tratar de terminar, ¿no es cierto?, de discutir para que sea efectivamente ley este proyecto de ley de reglas del uso de la fuerza. Entonces, sin duda que esto va también a empujar que se tomen medidas que para un sector deben ser mucho más contundentes de las que se están tomando. ¿Cómo va a abordar usted precisamente en el Congreso toda esta situación? Bueno, primero hay que destacar que nosotros hemos impulsado, tanto desde la Cámara de Diputados como desde el Senado, que se suspenda la semana distrital y se haya actividad legislativa de las comisiones, y también en este caso el día jueves sesión del Senado. Entiendo que también va a haber sesión de la Cámara, al parecer el mismo día. Ahora, acá lo que sí hay es un oportunismo político de la derecha que busca sacar provecho del dolor que tiene todo un país, la institución de Carabineros, y me parece a mí que eso es algo absolutamente repudiable. Por ejemplo, la senadora Jimena Rincón dice en un tuit, vamos a tener que ir a sesionar porque el PC y el Frente Amplio no han aprobado los proyectos de ley. Y eso es mentira. Eso no es así. Nosotros votamos la ley antiterrorista en general y la votamos a favor. Y por supuesto que después de votar en general en el Senado viene la discusión en particular, y lo que está haciendo es acelerándose esa discusión. O, por ejemplo, lo que tú decías, Mirna, las reglas del uso de la fuerza, para que la gente entienda, porque suena medio trabalengua, es cómo debe Ujú. actuar tanto en este caso, sobre todo las Fuerzas Armadas y Carabineros, frente a hechos de violencia que no están preparados, sobre todo esto es para las Fuerzas Armadas, pero quien tenía trabado ese proyecto de ley del Ejecutivo en la Cámara de Diputados era la derecha. Ellos fueron los que no quisieron legislar y que tuvieron el proyecto de ley detenido por meses. Entonces, ahora que hecho de un acuerdo, existe la posibilidad que se apruebe de forma más rápida, pero es totalmente injusto que la derecha o Jimena Rincón nos eche la culpa a nosotros cuando fueron ellos los que tenían trabado el proyecto de ley de las RUF, o lo que se ha llamado la ley de inteligencia económica, algo fundamental para perseguir el dinero de los delitos que mueven el narcotráfico, los grandes millonarios que están detrás de estas ganancias del narcotráfico, por ejemplo. Y resulta que la ley de inteligencia económica no se tramitaba en la Comisión de Seguridad del Senado que presidía Felipe Cas. Estuvo ahí empantanado hasta que ahora cambió la presidencia, llegó Iván Flores y se va a agilizar ese trámite. Entonces, acá no es justo aprovecharse de esta situación para culpar a el Partido Comunista, el Frente Amplio, la izquierda, de tener entrabados los proyectos de ley de seguridad cuando hemos estado trabajando y avanzando en eso.
Claro, ahora, ¿y qué pasa con el tema antiterrorista? Porque la ley antiterrorista, porque la ministra del Interior, Carolina Toá, lo ha dicho también el subsecretario de Interior, han dicho no se va a aplicar ley antiterrorista porque tal como está la ley actual, no tendría efectos que permitieran efectivamente lograr condenas mayores, ¿no? Sería menos eficaz. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que falta por cambiar para que esa ley antiterrorista se pueda aplicar y que genere naturalmente condenas mucho más ejemplarizadoras, sobre todo en casos tan dramáticos como este? Bueno, es un tema que es real, o sea, hoy día el gobierno ha desechado ocupar la actual ley antiterrorista porque las condenas serían más bajas que las que puede ocurrir con otras, las que pueden lograrse con otras leyes. Por lo tanto, es cierto que la ley antiterrorista, que es una ley que viene de la dictadura, está en general, define muy mal lo que es un acto terrorista y permite, digamos, un uso que no ha sido el adecuado. A mí me parece que lo mejor es que hagamos una nueva ley antiterrorista, se está discutiendo eso en el Congreso. Nosotros no podemos caer en el error de cualquier hecho de violencia, catalogarlo de terrorista. Tiene que quedar muy bien tipificado a qué se refiere con eso, porque si no podría ocurrir situaciones que son injustas o absurdas, pero vamos a dar el debate legislativo en detalle. Esto está en la Comisión de Constitución del Senado. Ya se discutió en general, por lo tanto yo espero ver qué avance tenemos el día jueves para opinar en detalle. ¿Este hecho para usted es un acto terrorista? O sea, de los antecedentes que yo he conocido hasta ahora misma, te insisto, donde no solo hay un enfrentamiento, no solo hay la muerte de 3 carabineros, que ya es algo absolutamente condenable, sino que además después se toman los cadáveres, se suben a una camioneta, se queman en una carretera. La única lógica de eso es provocar temor, provocar en la población. Por lo tanto, yo creo que, como dijo el presidente de la República, este hecho tiene connotaciones de terrorista y a mí me parecería muy lógico que en el marco de una ley antiterrorista eficaz y bien hecha pudiera ocuparse para este tipo de delitos, que es algo que nunca antes habíamos visto en la violencia que se ha dado en la macrozona sur. Senador Daniel Núñez, usted ha hablado en varias oportunidades de la necesidad de una estrategia de desescalada, ¿no es cierto?, respecto de la aplicación del estado de excepción. A la luz de lo que ha ocurrido, ¿usted cree que esa estrategia no sería conveniente o mantiene usted esa posición? Bueno, lo que ocurre, Mirna, es que el estado de excepción es una situación excepcional. Y cuando una situación excepcional se mantiene por un año y medio, deja de ser excepcional. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sincerar. O sea, o el Estado es capaz de, con estas medidas, bajar los índices de violencia y dar tranquilidad en la zona. Lamentablemente veníamos bien, pero este hecho tan dramático rompe la tendencia y obviamente vamos a tener que preguntarnos si es mantener el estado de excepción u otra medida. Hay una ley de infraestructura crítica que también se está discutiendo, son las más eficaces. Obviamente, a la luz de estos hechos, uno piensa que vamos a tener que mantenerlo por un tiempo más. No obstante, yo creo que no sería ningún triunfo el Estado de Chile que 4 años del gobierno del presidente Gabriel Boric tengamos aplicadas medidas de excepción constitucional. Por lo tanto, si usted me dice, tenemos que vivir eternamente con los militares desplegados en la Araucanía, yo pienso que no, que tenemos que encontrar una solución, tenemos que encontrar un camino. No lo tengo ni lo voy a aventurar en este minuto en forma, digamos, poco responsable, pero me parece a mí que es una pregunta que la sociedad chilena debe hacerse. ¿Qué tenemos que hacer para generar una situación de normalidad en la Araucanía, de paz y también responder a las justas demandas que tiene el pueblo mapuche, que yo creo hasta ahora no han sido resueltas adecuadamente? Cuéntame, ¿cómo ve usted, cuáles son las hipótesis de lo que usted ha visto? ¿Cuáles son las hipótesis que a usted le parecen más probables de lo que ocurrió acá? ¿Son grupos radicalizados? ¿Está metido el crimen organizado? ¿Qué es lo que hay para usted? ¿Qué es lo que usted cree que puede haber? Yo entiendo que no tenemos toda la información y son básicamente conjeturas, pero acá se habla de todo. Surgen las teorías conspirativas, etcétera, ¿no? ¿Qué cree usted que puede haber ocurrido acá? No, mira, yo no quiero actuar en forma irresponsable, no voy a primero caer en teorías conspirativas, de las cuales ya hemos tenido incluso senadores y senadoras que se han dado de falsos detectives elucubrando hipótesis de lo que ha ocurrido en otros hechos de violencia que son muy dramáticos, y tampoco quiero estigmatizar a un pueblo ni a una zona del territorio nacional diciendo que son tales o cuales grupos. Yo no lo sé, sinceramente. Hay hechos que sabemos que es una zona en que ha habido violencia de grupos radicalizados, pero este hecho no guarda relación con la violencia que habíamos visto hasta el día de hoy. Es algo que llama mucho la atención. Yo creo que acá tenemos que dejar actuar a la Fiscalía. A mí me parece muy importante que se haya tenido secreto la investigación hasta ahora. Creo que por fin se ha entendido que cuando una investigación policial
van los medios de prensa dando luces de lo que se hace, pierde eficacia, y yo en ese sentido voy a ser muy responsable. Así que yo no podría lucubrar quiénes son los autores. Lo importante es que este crimen tan horrendo no quede en la impunidad y lo antes posible estén bajo las rejas, en la cárcel, los responsables de este crimen atroz de los 3 carabineros que fueron asesinados ahí en Cañera. Senador, estamos conversando con el senador del Partido Comunista, Daniel Núñez. Senador, vamos a lo que ha, digamos, la decisión que ha tomado el gobierno de confirmar la permanencia del general director Ricardo Núñez más allá de la Ya. formalización. Perdón, Ricardo Yáñez, pero es que ya estoy partiendo la semana, perdónenme, No, no se repito. preocupe, estamos todo el fin de semana copiando. Exactamente. No, la permanencia del general director Ricardo Yáñez, ¿no es cierto?, en la institución, más allá de la formalización, mientras la Fiscalía está pidiendo aplazar la formalización. ¿Cuál es la postura de su partido? ¿Cuál es su posición al respecto? Mira, acá mismo hay que tener claro que el Ministerio Público y la Fiscalía es un poder autónomo, y yo creo que flaco favor le hacemos a la institucionalidad y a la democracia cuando desde el mundo de la política queremos intervenir, manipular o usar los fiscales para fines ajenos a la investigación judicial. Esto te lo digo porque al fiscal Leandari y a la fiscal Chong, que a mi juicio no ha hecho una buena labor, se los ha tratado de sacar del caso que incluye o que involucra al general Yáñez, diciendo que son fiscales más o menos que rojos, fiscales izquierdistas y que no son imparciales. Y ellos están haciendo su trabajo. Por lo tanto, yo creo que acá lo clave es respetar la independencia del Ministerio Público, de la Fiscalía, y dejar que ellos investiguen. Ahora, si los fiscales consideran que la formalización debe aplazarse, yo entiendo que ellos han hecho una solicitud formal en una semana, 3 semanas, un mes, 2 meses o 3 meses, es una decisión que tienen que tomar los fiscales y que el mundo político debe respetar. Yo no voy a hacer lo que hace la derecha, tratar de destituir fiscales porque no actúan como ellos quieren. Me parece que en ese sentido hay que respetar la autonomía que tiene la fiscalía, y bueno, entiendo que también la ministra del Interior planteó un criterio político de que a ella le parecía que dada la conmoción que generó este hecho y obviamente lo afectado que está la institución, porque yo me pongo en el lugar de un carabinero o de una carabinera que tiene que salir a patrullar, a hacer su labor y que ve un crimen de este tipo y se pregunta, bueno, ¿nos podrá pasar a nosotros? Entonces, cuando la institución tiene esa conmoción, uno entiende que en un periodo absolutamente excepcional haya medidas excepcionales. Y el compromiso que tenemos los partidos de gobierno es respaldar en este minuto a el gobierno, al presidente Gabriel Boric en las decisiones que tome. Bueno, y por lo tanto entendemos que hay unas razones por las cuales la ministra Tobás dijo que se podía haber una excepción al criterio de que estaba formalizado dejar el cargo. Ya, pero esa es una posición entonces de su partido, porque uno leía el fin de semana diputados de su partido en una postura muy crítica respecto de aquello. Entonces la pregunta es si oficialmente su partido está por, digamos, aceptar esta, digamos, decisión del Ejecutivo, precisamente por lo que usted señala, digamos, porque hay una situación de alta conmoción, entonces remover ahora a un general no pareciera ser lo más conveniente. Bueno, la posición oficial del partido la tiene que fijar el presidente del partido, la secretaria general. Ellos son los mandatados a tener ese papel. Yo entiendo que esto es algo que no nos hemos reunido a discutir, por lo tanto tenemos también inquietudes respecto al punto, y me parece natural porque son cosas que han ocurrido en las últimas horas. Ahora, yo vi al presidente del partido viajar a la provincia de Arauco, compartir los elementos de lo que planteó el gobierno en general ahí, pero me imagino que habrá alguna reunión durante el día más formal para tener una opinión oficial que le exprese el presidente o la secretaria general. Yo no me voy a arrogar la vocería oficial del Partido Comunista, yo Ya. estoy contándote las primeras impresiones que tengo de esta situación que nos tiene consternados. Ya, o sea, pero su postura, solo para reiterar, su postura es que usted sí está de acuerdo en que se extienda el tiempo del general director Ricardo Yáñez a la cabeza de Carabineros, más allá de la formalización. Yo lo que te he dicho, Mirna, es que acá hay una solicitud formal del Ministerio Público para aplazar la formalización, y yo creo que nosotros tenemos que respetar las decisiones del Ministerio Público, no opinar si nos parecen o no nos parecen, porque es un poder independiente. Y lo segundo es que nosotros hemos respetado y concordado criterios generales que ha tenido el gobierno para enfrentar esta situación, y en ese marco yo no voy a hacer polémica respecto a las decisiones que haya tomado la ministra del Interior, Carolina Toá. Perfecto. Senador, vamos a otros temas que están en juego en estos días y que dice relación, por ejemplo, con la reforma al sistema político. Finalmente, el presidente, ¿no es cierto?, dice que va a impulsar esta reforma. Y quiero preguntarle cómo ha visto, ¿no? Porque pareciera ser que si hay algo donde están todos de acuerdo, de izquierdas a derechas, es precisamente en este punto. ¿Se va a poder lograr efectivamente alcanzar una reforma al sistema político? ¿Servirá?
Mira, yo creo que en ese sentido nosotros estamos abiertos como Partido Comunista a discutir y a ver cambios al sistema político con la condición, por supuesto, que esos cambios profundicen la democracia y permitan que la gente vea y confíe más en la institucionalidad democrática. Entonces, uno, tras ese objetivo, dice, por supuesto, estamos llanos, pero también hay que decir, y yo denuncio que la derecha tiene otra intención en lo que yo veo en este debate de los cambios del sistema político, y ellos quieren hacer retroceder al país, o sea, quieren que volvamos al sistema binominal de Pinochet, y en ese sentido, por supuesto, nosotros nos oponemos a reinstaurar en Chile el sistema binominal, que entre otras cosas excluyó a una parte importante de las fuerzas de izquierda durante el año 90, durante la década del 2000, como era el Partido Comunista. Ahora, por supuesto que cambio del sistema político debe contemplar también, por ejemplo, más medidas que permitan que los ciudadanos tomen decisiones directas, por ejemplo, a través de plebiscitos, consultas ciudadanas. Uno se pregunta por qué no se puede haber iniciativa popular de ley para que una ley sentida por la ciudadanía pueda expresarse. Entonces, desde ese punto de vista, el debate no es solamente lo que hasta ahora yo he escuchado, que es que habría muchos partidos y que hay que eliminar partidos, o que hay muchos parlamentarios y que habría que disminuir los parlamentarios. Creo que eso es una parte del debate, pero hay que abrirse a toda la discusión que está en este tema, y lo que yo lamento es que, si bien es verdad lo que tú dices, Mirna, de que acá hay un sector muy amplio del espectro político que dice hagamos cambio al sistema político, a mí me gustaría que también hubiera esa misma unanimidad para mejorar las pensiones, porque claro, es medio indignante para la ciudadanía, para la gente común y corriente de a pie, que mientras los políticos hacen los cambios de la política, los problemas que agobian en lo cotidiano a la gente, por ejemplo, mejores pensiones, siguen sin salir del Congreso y no sé para cuándo. Entonces, ahí uno siente que también este bloqueo que ha hecho la derecha a mejorar las pensiones es algo muy responsable y que debe terminar, y también aprobarse la reforma a las pensiones, así como se habla de aprobar reformas al sistema político. Ya que lo menciona, senador Núñez, se ve bien poco probable que avance la reforma, porque uno, mire, indistintamente, uno habla con analistas de derecha o con empresarios o con figuras de todos, economistas, etcétera, de ese sector político, y ninguno, pero ninguno, yo no he escuchado a nadie, y presidentes de partidos, Chile Vamos, etcétera, hablar de que están dispuestos a conceder siquiera una décima respecto de ese 6% adicional para que vaya a solidaridad. O sea, yo no sé cómo se van a poner de acuerdo, pero al menos hasta ahora pareciera ser que nuevamente no se va a lograr sacar adelante en este gobierno esta reforma. ¿Cómo lo ve? Bueno, es que la única manera de ponerse de acuerdo cuando hay posturas antagónicas o distintas muy radicales es que ambos cedan. Y el gobierno presentó una reforma previsional que mejoraba las pensiones usando una cotización nueva que es del empleador, no es del trabajador ni la trabajadora, del empleador, que iría a un componente de seguro social, 6%. Se les dijo no son muchos, el gobierno cedió y dijo 3 y 3. Y yo creo que eso es un punto razonable de acuerdo. Ahora, eso es lo que la derecha hoy día justamente está cuestionando. El problema, Mina, es que no hay manera de mejorar las pensiones si es que no logramos que también haya un financiamiento de este componente de seguro social, porque no basta con lo que se ha llamado la PGU o la pensión básica solidaria que entrega el Estado. Pero ahí lo que dicen finalmente es que esta es una mala reforma que ha demostrado que por esa vía no se va a lograr subir las pensiones. Yo le digo, no hay manera o sea, la postura es absolutamente persistente en ese punto. Entonces, de nuevo, ¿realmente usted ve la posibilidad de llegar a acuerdo? O sea, hoy día, tal cual como están las cosas, yo veo a la derecha totalmente cerrada en lograr un acuerdo que mejore las pensiones para los jubilados y jubiladas que lo están pasando mal y que a veces uno los ve en la calle vendiendo perocho o gomitas de menta. Ahora, lo que yo espero es que también haya acá una presión ciudadana democrática, para que nadie me acuse de algo como violentismo o cosas así. La gente en democracia tiene derecho a expresarse, los pensionados que están hoy día con pensiones de miseria tienen derecho a decirle a los políticos de derecha, mire, queremos mejorar las pensiones ahora, y presionar por una solución. Por lo tanto, creo que es muy importante lo que está ocurriendo. Hubo un paro la CUT, donde el tema de las pensiones estuvo presente, fue una manifestación democrática, pacífica, que representa que demuestra que la gente tiene derecho a manifestarse. Bueno, tal vez sea justamente la movilización social la que nos permita destrabar esta situación de bloqueo que nos tiene la derecha con las pensiones. Ya, pero esa movilización social, pucha, se vio bastante magra ahí con ocasión del paro de la CUT, o sea, porque ahí de nuevo uno puede hacer un llamado, se puede hacer un llamado, pero el tema es que si las condiciones están para que la gente quiera realmente movilizarse, ¿no?
Bueno, la verdad es que en La Serena yo vi una marcha muy masiva de trabajadores, de trabajadoras, por lo que vi en los medios, yo no estuve en Santiago, en la Alameda se ve bastante gente, por lo tanto yo creo que una movilización importante. Ahora, por supuesto que uno puede decir para que vaya todas las familias, será también posible hacerlo un sábado, un domingo, podrán juntarse firmas, hay también otras maneras de manifestarse, no es solamente en una marcha o en un paro. Yo lo que destaco de todas maneras, Mirna, en la jornada de la CUT es que fue una jornada pacífica sin ningún tipo de incidente. Y toda la gente que nos decía, cuando ustedes convocan a movilización, esto es sinónimo de que quieren revivir el estallido social, eso es una forma de criminalizar la protesta social. Y no es posible que en democracia, quien quiera manifestarse en forma pacífica, expresar una visión, una postura, se le niegue, porque eso es lo más antinatural en relación a la democracia. Así que desde ese punto de vista yo creo que fue una muy buena jornada la de la CUT, yo la valoro. Bueno, y por supuesto que me parece a mí que es válido que la gente pida y exija mejores pensiones y que el Parlamento, como se dice, no se haga loco, sino que responda frente a esa demanda ciudadana. Por último, senador Núñez, se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarle por lo que ha dicho, bueno, tanto el gobierno argentino respecto de la situación de extradición de Galvarino a Pablaza, y le agrego lo que dijo el embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo, respecto de que no es un perseguido político, que en Chile hay garantías. ¿Cómo lo ve? Mira, yo no quiero polemizar con el embajador Vieragallo, pero que hay un hecho que uno tiene que asumir y reconocer. En la investigación judicial por el crimen de Jaime Guzmán, que nosotros condenamos en el primer minuto, no hay ningún antecedente que vincule a Galvarino Pablaza con ese hecho. No hay ninguna relación de él, ninguna participación. Y a él se lo acusa entonces de una supuesta autoría intelectual, que es algo bien sui generis y bien discrecional. Yo solo diría, Mirna, que si uno aplicara el criterio de la autoría intelectual a los crímenes de la dictadura brutales, varios civiles que fueron ministros de la dictadura, políticos de derecha, podrían o deberían haber estado presos. Entonces, a mí me parece que evidentemente acá no tenemos hoy día ninguna relación directa de Galvarino Paulaza con el crimen de Jaime Guzmán. Eso es lo que uno puede deducir de la investigación judicial. ¿Y no se podría eso determinar en Chile bajo la justicia y que él zafara entonces de todas estas acusaciones enfrentando a la justicia? Bueno, yo lo que tengo entendido es que eso ya lo determinó la justicia en Chile, porque, te insisto, del proceso judicial no hay ningún antecedente que lo relacione a él como autor material. Acá lo que se ha usado es una figura sui generis de autoría intelectual. Él ha dicho que no tiene ninguna relación con esos hechos, que él ya no formaba parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez cuando ocurrieron esas decisiones que llevaron al asesinato de Jaime Guzmán, que es reprochable. Eh, y te insisto, si acá se tratara de decir, bueno, es que los autores intelectuales también deben pagar, que me parece algo razonable, yo te diría, bueno, enjuiciemos entonces los autores intelectuales de todos los crímenes, incluyendo los brutales crímenes de la dictadura. Porque hasta Ya, pero... ahora, que ha costado Mm. mucho, solo hemos logrado que sean detenidos y estén presos en Punta Peuco con los autores materiales. Los autores intelectuales de las violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura siguen impunes. Ya, entonces por eso de sus palabras intuyo entonces que usted considera que no tiene las garantías en Chile a Pablaza para enfrentar un juicio justo, digamos, respecto de este tema. Perdón, Mirna, yo no he dicho eso. Yo lo ¿Ya? único que te he dicho es que no hay antecedentes que lo vinculen a él en la investigación judicial como autor material. Él tiene condición de refugiado en Argentina, lo que está hoy día en debate en la justicia argentina. Y bueno, eso es lo que tenemos. Yo no voy a descalificar tampoco la institucionalidad chilena ni tampoco la justicia chilena, cuando anteriormente te dije que había que respetar lo que ella hiciera y que justamente no correspondía que nosotros dijéramos que los fiscales eran X, Z o que los catalogáramos de una u otra manera. Muy bien, senador, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana, senador de la región de Coquimbo, Daniel Núñez, por esta entrevista. Que le vaya muy bien y que tenga una buena jornada. Muchas gracias, Mirna. Saludos. Hasta luego. Gracias, que esté muy bien. Saludamos a esta hora a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad. Y ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y les cuento que a la hora de hablar de dinero y de poder,
queremos invitarte a que te sumes a nuestra comunidad del Mostrador Semanal, un newsletter que todos los domingos y jueves te cuenta lo que hay que saber de economía, finanzas y negocios. Inscríbete en la sección El Mostrador de newsletter, elmostrador.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, comenzando ya la semana juntos y revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto. Estén muy bien, cuídense. Comprometidos con la innovación y la inclusión, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan con Mirna Schindler. De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.